Muchas gracias a todos por estar en la clase de hoy. Hoy les iniciaré explicando sobre la biometría óptica y ultrasónica. Entonces, esta nos permite calcular el poder dióptrico del lente intraocular implementar con el fin de obtener una refracción deseada en un paciente que se opera de catarata. Esto implica unas mediciones anatómicas del ojo, como son la longitud axial, la cual es la distancia entre la superficie anterior de la córnea y la fóvea. Esta aumenta en miopía y disminuye en hipermetropía. Tradicionalmente usábamos la ECO-A, pero con las nuevas tecnologías de medición que veremos más adelante, toman y miden más variables, como lo son el espesor del cristalino, el cual mide una distancia entre las cápsulas anterior y posterior, la profundidad de la cámara anterior, la cual es la distancia desde la superficie interna de la córnea a la superficie anterior del cristalino, el diámetro corneal, el cual es la distancia horizontal del limbo nasal al limbo temporal en milímetros. Otra variable que se tiene en cuenta es la posición efectiva de la lente, la cual se define como la distancia efectiva de la superficie anterior de la córnea al plano de la lente. Esto, junto a la queratometría, son esenciales para el cálculo del lente intraocular y en algunas fórmulas usan la edad y la refracción preoperatoria. En cuanto a los tipos de biometría, tenemos la ultrasónica y la óptica. En cuanto a la ultrasónica, esta se basa en la emisión de un haz de ultrasonidos por un transductor que al atravesar los diferentes elementos del ojo genera unos ecos que son captados por el mismo transductor. La medición de la distancia se hace midiendo el tiempo transcurrido desde la emisión del sonido hasta la captación del eco, dividido por 2 hacer un viaje de ida y vuelta, y multiplicándolo por la velocidad de transmisión del sonido. Este tipo de biometría mide la distancia córnea-membrana limitante interna versus el tipo de biometría óptica que mide córnea-EPR. Este tiene dos modalidades, la de inmersión y la de contacto. En cuanto a la biometría de inmersión, el transductor no contacta directamente con la superficie corneal, sino que se introduce en un cilindro lleno de fluido. El líquido de relleno puede ser suero fisiológico o metilcelulosa al 1%. El eco corneal es distinguible del eco de salida y será el primer eco independiente compuesto de dos picos correspondientes a la superficie anterior y posterior de la córnea. La resolución o precisión para el cálculo de la longitud axial de los biómetros por ultrasonido con la técnica de inmersión es de aproximadamente 120 micras, lo cual genera un margen de error refractivo postoperatorio de aproximadamente 0.28 dioptrías. La biometría óptica aún no puede realizar en algunas ocasiones mediciones en algunas cataratas muy densas, por lo cual la técnica de inversión aún será utilizada en estos pacientes. Y en cuanto a la biometría de contacto, la pieza de mano o transductor contacta directamente con la superficie corneal. En esta modalidad, el eco corneal forma parte del eco de salida. El primer eco independiente será el correspondiente a la cápsula anterior del cristalino. La sonda puede ser sostenida manualmente por el explorador o ir montada en un soporte de tonometría en la lámpara de hendidura. Este genera una indentación y por ende un acortamiento variable de la longitud del ojo, por lo que se informa un promedio de acortamiento de la longitud axial de 0.11 a 0.36 milímetros utilizando aplanación. Hay que tener en cuenta que la sonda se debe colocar perpendicularmente al globo ocular y alineado con el eje visual. En cuanto a la biometría óptica, esta es una técnica de medición por interferometría de coherencia parcial. Emplea un láser de diodo con longitud de onda infrarroja de 780 nanómetros. La onda es emitida, es dividida por un divisor óptico y reflejada hacia el ojo por dos espejos, uno fijo y otro móvil de posición espacial conocida. Estas son técnicas de no contacto y mide el eje antero-posterior que coincida con el eje visual, mientras que la técnica de ultrasonido mide un eje geométrico perpendicular a la córnea, cristalino y retina. Además, mide la distancia córnea-EPR, como les había mencionado anteriormente. Entonces, en cuanto a estos biómetros que utilizan este tipo de modalidad, la interferometría de coherencia parcial, tenemos el biómetro All-Scan de Nibud, el Lion Master 500, que fue el primero que se introdujo, se desarrolló en 1999, que es el que contamos en el hospital. Tenemos el Pentacan AXL de Oculus,
Es un Pentacam HR con software completo, más biómetro óptico basado en interferometría de coherencia parcial para medir la longitud axial y el cálculo del lente. Este ofrece ayuda para la elección de lentes premium y en casos especiales como post-EK. Este calcula el poder refractivo corneal total, considerando la cara anterior y posterior, el espesor corneal y la ley de Snellen de refracción. Este se introdujo en el 2015, es muy nuevo. Y por último tenemos el biómetro IOL Master 700, el cual permite visualizar la córnea, el cristalino y la mácula, lo que puede ayudar a verificar la fijación del paciente, a observar la depresión de la fóvea. Inclusive puede detectar patología macular evidente como agujero macular. Este tiene una mayor precisión al medir la profundidad de la cámara anterior, además permite medir la longitud axial en ojos con cataratas densas. En cuanto a los que utilizan interferometría óptica de baja coherencia, tenemos el Lenstar, el Aladdin y el Galilei G6. Estos son biómetros ópticos basados en interferometría óptica de baja coherencia que tiene incorporado un topógrafo de disco de plácido. Estos se diferencian de la interferometría de coherencia parcial en la fuente de la luz y en la configuración del interferómetro. Las limitaciones que cuentan esta nueva tecnología es que son de alto costo, requiere buena fijación, requiere cooperación del paciente, y en ojos con medios densamente opacificados es un poco difícil la toma, pero independientemente de estas limitaciones es lo que usamos actual. Las diferencias entre la biometría óptica y ultrasónica. En cuanto a la óptica, esta es rápida la curva de aprendizaje, a diferencia de la ultrasónica, que es más lenta. La óptica es operador independiente, en contra de la ultrasónica, que sí es dependiente. La óptica permite todas las medidas en un solo equipo, versus la ultrasónica, que requiere trasladar la información desde el queratómetro. La óptica es una ausencia de contacto, lo que evita riesgo de contaminación. Por el contrario, la ultrasónica contacta directamente con el ojo. En la óptica se pueden almacenar los datos, en la ultrasónica no. Y la óptica tiene una detección automática y la ultrasónica tiene una detección manual. Además, la biometría óptica tiene una mayor precisión en casos de ojos con estafilomas posteriores, fijación excéntrica y con aceite de silicona. Eso es la ultrasónica. En cuanto a la biometría óptica, tenemos que tener en cuenta que si la longitud axial es muy difícil de obtener y el ojo parece tener una longitud superior a 25 milímetros, se debe sospechar un estafiloma. Al medir un ojo que contiene una lente intraocular, se debe ignorar los ecos de reduplicación múltiples que se observan en el espacio vítreo que son causados por la lente intraocular. Se debe medir la longitud axial de ambos ojos a la centésima de milímetro más cercana y regístrela cuidadosamente. Además, si planifica la inyección de aceite de silicona en el espacio vítreo, realice una medición precisa de la longitud axial antes de hacerlo y ponga esta información a disposición del paciente. Entonces, ya entrando al tema del cálculo del lente intraocular, los objetivos son que se obtenga una biometría precisa, que se debe seleccionar una fórmula apropiada y se deben minimizar los errores del cálculo. Entonces, en cuanto a las fórmulas, entrando un poco de historia, en 1916 fue la primera idea de sustituir el cristalino por un dispositivo óptico luego de la cirugía de catarata. A mediados de los 1949 se evolucionó de la cirugía intracapsular a la extracapsular y se implantó el primer lente intraocular. A mediados de los años 70 se obtuvo el primer ultrasonido disponible y la formación de la primera fórmula teórica y empírica para el lente intraocular. A mediados de los 1981 se realizó la segunda generación de fórmulas y en 1967 se realizó la primera. Entonces, ya entrando como tal en las fórmulas, tenemos que las fórmulas de primera generación, Fiodorov calculó la posición efectiva del lente basándose en la queratometría y el diámetro corneal, a diferencia de todas las demás en las que la posición efectiva del lente se empleó un valor constante para cada lente.
Se basaron en el cálculo de la vergencia de los rayos al llegar al plano del lente intraocular y la vergencia con que deberían salir de ese plano para enfocarse en la marca, por lo que conociendo la longitud axial y la posición del lente se podía determinar el poder del lente intraocular. Observaron que con las fórmulas teóricas de primera generación los ojos largos tenían a tener hipocorrecciones y los ojos cortos hipercorrecciones. Por todo ello dedujeron que la posición efectiva de la lente se debía calcular en función a la longitud axial, realizando estas modificaciones, creando las fórmulas teóricas de segunda generación, en las cuales la posición efectiva de la lente se convirtió en una variable que cambiaba en función de la longitud axial. Cuando a las fórmulas de tercera generación, estas tratan de predecir también la posición efectiva de la lente en función de dos parámetros, la longitud axial y la altura corneal que se deriva de la queratometría. Entonces, en cuanto a mayor longitud axial, mayor posición efectiva del lente, y a mayor valor de queratometría, mayor la posición efectiva de la lente. Ya entrando a las fórmulas de tercera generación, esta estima la posición efectiva de la lente a partir de 4 variables: la longitud axial, la queratometría, profundidad de la cámara anterior y el grosor del cristalino. La fórmula Holliday 2, esta se basa en 7 medidas. Ya en cuanto a las variables que les había mencionado inicialmente, incluida la de A, la refracción, el diámetro blanco a blanco, y esta está en el nuevo software de LIOLMaster. La Haigis posteriormente desarrolló una nueva fórmula para pacientes con antecedentes de cirugía refractiva, la fórmula Haigis-L, que se puede emplear con el interferómetro LIOLMaster, que realiza unos ajustes y es una buena alternativa cuando no poseen datos previos a la cirugía refractiva. Y en cuanto a la fórmula Olsen, este se encuentra incluido en el equipo Leistar. Bueno, también hay fórmulas teóricas y también de regresión. Las fórmulas de regresión son fórmulas empíricas generadas al promediar grandes cantidades de resultados clínicos postoperatorios, pero estas ya se encuentran obsoletas. Las fórmulas teóricas fueron las que les mencioné anteriormente, en las cuales utilizan unos principios matemáticos que giran en torno al esquema del ojo, un sistema con dos lentes, la córnea y el cristalino, y todo se modifica a medida del espacio entre estas dos. Entonces, la posición efectiva del lente se utiliza para calcular la potencia de la lente intraocular. En esta tabla podemos observar, esto es un ajuste, esta fue una tabla que mostraron en LASCAS del año pasado, en el cual muestra las fórmulas de emergencias, que son las Holliday 1, el Q-per-Q, SRKT y la Haigis, y el Holliday 2. Otros tipos de fórmulas con otro tipo de tecnología, que son Ray Tracing, como el Olsen C. Y una fórmula de emergencia, y además estas fórmulas, como podemos ver al lado derecho, hay una modificación que la creó Juan Koch, que desarrolló para evitar el resultado hipermetrópico en ojos largos tras las cirugías de catarata. Esta fue modificada mediante la longitud axial, y para el desarrollo de dicho ajuste emplearon las constantes de las lentes intraoculares dadas por el fabricante. Estas generalmente se usan en la fórmula Holliday 1, SRKT, la Haigis, la Holliday 2. Entonces también se dieron cuenta que la Holliday 1, la Q y la SRKT se usaban más en segmentos anteriores normales, mientras la Haigis, la Holliday 1 y las demás más actuales se puede usar en cualquier tipo de segmento anterior, por lo cual es mucho mejor. Entonces, un error que es muy común es que la mayoría de los cirujanos asumen que los ojos cortos tienen segmentos anteriores cortos, pero estas medidas son independientes. Es importante tomar en cuenta que hay dos tipos de ojos cortos: aquellos que son proporcionalmente pequeños, como un anoftalmos, y aquellos que tienen un segmento posterior corto, como una hipermetropía axial, pero un segmento anterior normal. El problema es que no se puede saber cuál es cuál con la longitud axial y las queratometrías. Algunos ojos cortos tienen una K empinada y otros una K plana. Entonces se dieron cuenta que la medición del blanco a blanco es la única forma de saber con qué tipo de ojo corto es el que estamos hablando. Entrando ya más en tema hacia las fórmulas de cuarta generación, que son las más nuevas, tenemos que la Barrett nunca se ha publicado la fórmula. Esta utiliza la regresión interna,
para compensar la longitud axial, la queratometría, el grosor de la lente y la profundidad de la cámara anterior. Esta usa una constante de lente basada en la constante A de SRKT. Esta, junto a la GIL RBF, se encuentran en el sitio web de ASCARS y estas son basadas en Big Data que incorporan datos de miles de ojos. La GIL RBF no es una fórmula, es un cálculo de potencia del lente intraocular basado en reconocimiento de patrones e interpolación de datos basados en inteligencia artificial. Este es un algoritmo, como lo había mencionado, inteligencia artificial, que basa sus predicciones en grandes cantidades de datos quirúrgicos previos. Este se autovalida, utiliza 6 emparejamientos de datos para calibrar la precisión probable de su predicción de potencia del lente. Este se puede acceder online también y este lo tiene el equipo Lenstar. En esta fórmula se obtienen dos formas. Fuera de los límites normales, significa que en la actualidad la base de datos de inteligencia artificial no tiene los suficientes datos paralelos a su caso específico para soportar el cálculo con un nivel de precisión del 90%. Y otra forma, que es en los límites, eso significa que en su base de datos tiene datos suficientes para confirmar que su predicción es probable que sea precisa. Otro tipo de fórmulas es la basada en trazado de rayos, como la Olsen y la Oculix, que es una fórmula alemana que no ha estado muy bien distribuida. Esta consiste en el trazado completo de rayos, incluyendo todas las superficies refractivas. Se necesitan geometrías del lente intraocular y funciona para todo tipo de ojos. Estos aplican la ley de Snellen a cada interfaz óptica. No se pueden introducir los datos. Se pueden obtener los datos por un tomógrafo corneal y de un biómetro óptico, y el programa hace algunas compensaciones para determinar el poder corneal posterior. Otra fórmula actual también es la superfórmula, que fue propuesta por Lavas, que incorpora muchas fórmulas existentes en una sola ecuación, que cambia sus medidas a la fórmula correcta automáticamente. Este incorpora datos de 100.000 cirugías y mejora constantemente su precisión en función de los nuevos datos que están llegando. La adición de datos de fuentes múltiples le permite ser bastante preciso y se puede también acceder a ella de forma manual. Bueno, en cuanto a todas estas fórmulas que han estado mencionadas, los autores han recomendado que de acuerdo a la longitud axial se pueden usar mejor algunas fórmulas. Entonces, la longitud axial menor de 22 milímetros se recomienda más la Hofer Q, de 22 a 23 milímetros la Hofer Q o la Holiday 2, de 24 a 26 milímetros la Holiday 1, más de 22 milímetros la SRKT o la Holiday 2. Y en cuanto a las fórmulas de nueva generación, en ojos cortos podemos usar la Heiss, la Holiday 2 y la Olsen. En los de longitud normal, es decir, de 22 a 26 milímetros, la Barrett Universal 2, y las de longitud axial mayor de 26, podemos usar la Holiday 2 y la Barrett Universal 2. Se debe tener en cuenta que en los ojos cortos siguen siendo una fuente importante de dificultad. Estos ojos son muy susceptibles a pequeñas variaciones en la posición efectiva de la lente. El error típico es un resultado inesperadamente miope en estos casos, siendo igual en los ojos largos, que también pueden ser un poco desafiantes, que tienen una tendencia a terminar con una sorpresa hipermétrica. Además, hay que tener en cuenta que el límite no es la fórmula. El límite es la precisión de las medidas que ponemos en la fórmula. Además, un consejo es que se debe escuchar a las personas que tienen experiencia en esta área al elegir una nueva fórmula. Ya entrando a las publicaciones que se han propuesto en cuanto al cálculo del lente, tenemos esta en cuanto a los errores biométricos. En este estudio se propuso identificar y cuantificar las fuentes de error en el resultado refractivo de la cirugía de cataratas, encontrando que la posición efectiva de la lente, la medición de la longitud axial y la refracción postoperatoria fueron los principales contribuyentes de los errores biométricos.
este otro estudio, estaba como en busca de la fórmula perfecta para el lente intraocular. Este nos demuestra que, o sea, nos dice que todo el que desarrolla una fórmula dice que su fórmula es la mejor y no necesariamente que se produzca un sesgo, es que la fórmula se desarrolla en base a datos y es en sí refinada hasta que se produzcan los mejores resultados. Con esa base de datos, si se desarrolla una fórmula utilizando 300 casos, tu fórmula siempre va a ser la mejor con esa base de datos, pues porque has construido tu fórmula hasta que produzca los mejores resultados. Ahora, que produzca los mejores resultados con otra serie de casos es una pregunta totalmente diferente. Estos otros dos estudios, el primero trató de mirar la precisión de las fórmulas del cálculo del lente, comparó el rendimiento de cada fórmula con respecto al error en el equivalente esférico y evaluó el efecto de aplicar el efecto One and Cook para ojos con longitud axial mayores de 25 milímetros en 4 de las fórmulas, dependiendo del tipo del lente intraocular, dando distintos resultados con uno que con otros. Concluyeron que la fórmula Barrett Universal tipo 2 tuvo el error de predicción más bajo. Y la otra, la que encontramos a mano derecha, esta comparó 9 fórmulas para el cálculo. Las fórmulas resultaron muy distintas de acuerdo al biómetro utilizado. La fórmula Olsen fue la mejor en el Lenstar respecto a la longitud axial, pero en los casos donde las medidas por interferometría fueron tomadas, es decir, sin considerar el grosor del lente, la Barrett fue la mejor y la Olsen la peor. En este estudio también trataron de evaluar la precisión de 7 fórmulas de potencia del lente intraocular usando el Ion Master. Concluyeron que en los ojos con longitud axial mayor a 22, la fórmula Barrett Universal 2 fue más exacto en cuanto a la refracción postoperatoria que las otras fórmulas, pero no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las fórmulas con longitud axial corto, es decir, menos de 22 milímetros. Este fue otro artículo que me pareció muy interesante. Respondía como las 10 preguntas que más se hacían los oftalmólogos en cuanto a esto. Y una pregunta muy frecuente era cuál fórmula usar también después de la cirugía refractiva, que existen varios problemas. El primero es saber cuál es la curvatura corneal anterior seleccionar debido a la variabilidad en esta dimensión. Segundo, es muy difícil medir con precisión la curvatura corneal posterior en estos pacientes. En un ojo normal, la curvatura corneal posterior se determina a partir de la curvatura anterior. Tercero, el cálculo efectivo de la posición de la lente es más desafiante, ya que la mayoría de las fórmulas utilizan la potencia corneal en sus ecuaciones para estimar la potencia efectiva de la lente. Y ellos nos dieron como 5 estrategias de las cuales ayudarán en cuanto al cálculo de la lente. Entonces nos decían que primero había que optimizar las constantes de su lente. Cada cirujano debe revisar sus propios resultados y hacer modificaciones apropiadas a la biometría si es necesario. Debe verificar la precisión de sus mediciones. Cada aparato tiene sus criterios de validación. No se debe dejar en manos de otras personas. Mencionaba que quizás nosotros por no tener mucho tiempo lo dejábamos en manos de otras, pero debemos asegurarnos de que todo esté correcto. El médico es la persona más conocedora del equipo. Además, se debe dedicar tiempo adicional a asesorar pacientes con ojos cortos o cirugía refractiva previa. Y no siga haciendo lo que siempre ha hecho. Manténgase informado sobre las últimas novedades. Este es un campo que cambia rápidamente, por lo que debes mantenerte actualizado. Esto es todo. Muchas gracias.